Buenos días, tardes o noches, filósofers. Nos encontramos aquí nuevamente en esta sección de OnlyFilo llamada Entrevistados. Me presento, yo soy Héctor Jorge Bon y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, quien es el consultor educativo Ricardo Jaime Bolívar Guaita, quien también es exdirector de la Oficina Nacional de Educación Católica. El tema del día de hoy es la educación y la familia y en la escuela. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Qué bien. Pues gracias por la invitación. Vamos a poder compartir un poco las experiencias, pero sobre todo ver el perfil que nos espera esta educación católica, y sobre todo en general la educación peruana, ¿no? Ricardo, mi pregunta es, ¿cuál cree usted que es el principal problema en la educación en nuestro país? Por un lado está la infraestructura, ¿no? Sabemos que somos un país pluricultural, plurilingüístico, pero también con diversas regiones, ¿no? Y estas regiones abarcan diferentes tipos, para mi juicio, de enseñanza. El otro caso es la falta de formación y de calidad educativa. Mi pregunta es, ¿de qué manera influye la familia en la educación de sus hijos? La educación se imparte en la casa. Ahí es donde te educan a ser persona, a ser coherente con lo que vives y con lo que haces. En Paraguay, por ejemplo, que es una educación, no voy a hablar mucho de él, sino de la experiencia con un obispo, disculpen que hable más en la línea de la fe, decía, ¿por qué los niños ya a los 6 años tienen dos idiomas? Porque el niño en su casa y en inicial aprenden en guaraní, hablan guaraní. Cuando recién aprenden a hablar el castellano o el español es cuando van al colegio a los 5 o 6 años. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando están hablando en guaraní, piensan en guaraní y la familia lo educa en la cultura guaraní, tienen una dimensión de ver el mundo de otra manera. Nosotros tenemos 500 años y no seguimos identificando cuál es nuestra cultura. O despreciamos lo andino, ¿no? O enfrentamos lo que viene de afuera. Ahora, ya le pregunté acerca de la influencia que tiene la familia, pero ¿qué pasaría si existiera una influencia, que si la madre o el padre no estuviese? ¿De qué manera influiría la ausencia de una figura materno-paterna en la educación de los estudiantes? Si uno de ellos no está, no, siempre va a haber una ausencia, aunque lo quieran cubrir, aunque se quiera cubrir, sea con los abuelos, con los tíos, entonces alguien hará el papel de padre, ¿no? La figura paterna. Entonces hay que diferenciar el ser un padre y otra cosa es una figura paterna. La figura paterna la puede asumir cualquiera, no estando ahí, no siendo el padre. Jesús dice, una cosa es el pastor y otra cosa es el contratado. Cuando viene el lobo, las ovejas, que hace el mal pastor o el que solo ha sido contratado, se escapa. Dice, primero mi vida, ¿no? Mientras el pastor arriesga. Y de igual manera la mamá, ¿no? Pero si no tenemos esa conciencia de amor de familia, claro, pensamos primero en nosotros y no pensamos en el hijo. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo último que ha comentado. Y claro, es muy importante la unión familiar. ¿Usted considera que la pandemia ha unido estos lazos? Nace, sale de dentro del hombre que tiene un hogar, ¿no? Y de la mujer, el concepto de resistir y sobrevivir. Entonces van a unirse, van a complementarse. Eso es en la familia que estoy planteándote que como modelo y como dato de la mayoría de porcentaje de bien, ¿no? Entonces se ha unido, ha fortalecido, porque de alguna manera ha hecho que se amen y se quieran en esta adversidad. Yo he participado también de este programa, que es el Aprende en Casa, y de esto justo va la pregunta. ¿Considera que la forma de enseñar del Aprende en Casa hace bien en mandar tareas a los estudiantes donde su familia se ve involucrada? ¿En qué beneficia esto a los alumnos? Yo discrepo un poco de Aprende en Casa y el sistema mismo de haber enseñado de un momento a otro. La pandemia aparece en marzo y no termina el año y quieren dar continuidad a algo que no está previsto. Y lo que ha hecho es solo derivar algunas responsabilidades básicas, ¿no? Y algunas asignaturas básicas que hace que el alumno pueda replantearse, ¿no? Si tenemos que ver algo de positivo es que se replantea el alumno en preguntas que hace frente en casa, en el entorno y en las circunstancias, ¿no? Pero el problema es cómo, frente a maestros que no han estado preparados para este entorno,
para darle la mayor responsabilidad al padre de familia, que tampoco está preparado para estas circunstancias, y el alumno lo que ha ido rescatando y recogiendo es solo algunos porcentajes en el tema educativo. Pero sí es un método que a medida que va pasando, y es cierto, yo también estoy de acuerdo, el tema de educación virtual, ¿no? Remota, sí es necesario, ¿sí? Porque te da mayores precisiones también en algunos factores educativos. Que sí, Ricardo. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. De verdad, muchas ¿Ya? gracias por haber asistido a esta entrevista tan entretenida para mí, la verdad. Y bueno, esto es una tradición que hacemos en OnlyFilo cuando acabamos una entrevista y es un puñito virtual, así, Ah, por la camarita, así. ya. Listo. Esto es todo, Muy bien. Ricardo. Muchas gracias por Gracias, haber gracias. venido. Gracias, muchas Sí. gracias por invitarme y habrá otra oportunidad.